Buenos días, es la batería. Perdón, ahorita voy a cargar mi teléfono. Una disculpa, una disculpa. Génesis 35. Permítanme tantito. No avisé que había live en el grupo. Hola Ale, buenos días, ¿cómo estás? Ay, no avisé. Ay, no, pobre de mí. Bueno, no, ya no puedo hacer nada aquí. Ni modito, bueno. Vamos a empezar a leer, ¿va? Génesis 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? Espérame tantito. Ahí está. Ahí está. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dato importantísimo ahí. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padan Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que daba a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti haré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, en ese orden. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ok. Vamos. Ok, vamos a explicar primero lo del inicio. A ver, Víctor Kong dice, ¿qué tiempo llevas predicando? Ya casi un año. Pero bueno, realmente yo perdí todo lo que iba a subir a YouTube. O sea, perdí, por ejemplo, los videos, las repeticiones que iba a subir. Lastimosamente, la verdad, yo... todo eso yo lo debí subir, iba muy adelantado, o sea, pero es que no empezamos en orden, empezamos en, por ejemplo, predicar sobre, o sea, normal, y luego sí nos pusimos en orden y perdimos todos los videos y ya no pude subirlo. Entonces, hola, buenos días, Natanael. Hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que ir desde el punto A hasta el punto B, o sea, por algo Dios dejó la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no Juan primero, no Deuteronomio primero, no, sino porque Dios quiere que veamos Génesis 1 primero. Entonces, pues sí, ya bastante tiempo, pero pues perdí la mayoría de cosas que iba a subir a YouTube. Narciso Lira, ¿cuánto tiempo llevas estudiando la Biblia? Es que Narciso, la Biblia no se estudia. En Génesis 40 me parece, 41, dice que ¿de quién son las interpretaciones? Las interpretaciones vienen de quién. Ahí nos dice, José nos enseña una verdad. Yo no soy, las interpretaciones vienen de Dios. Entonces, las personas, cualquiera con el Espíritu de Dios, puede leer la Biblia y puede saber que esa interpretación misma se va a encontrar en la Biblia. Entonces, yo creo que esa más o menos era tu pregunta. Si no era esa, discúlpame, me puedes hacer una pregunta más específica y yo la contesto. Génesis, ¿qué? Génesis. Hola, Dimo. Hola, 21. Hola, Jackie. Buenos días, Jackie. Me gusta más empezar en el Nuevo Testamento y luego el Viejo, porque no se me escapan las cosas. Me vuela la cabeza cuando algo del Viejo Testamento habla de Jesús y lo entiendo. Te voy a compartir, Natanael, antes de empezar la interpretación de Dios de su misma palabra. Mira, en Hebreos 10:17 e Isaías 43:25 es lo mismo, puedes buscarlo. O sea, bueno, no lo busques, yo te lo voy a decir, ¿va? Para que tengas esa promesa en tu corazoncito. Mira, vamos a buscar Isaías 43:25.
Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es Isaías 43:25. Y Hebreos 10:17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alguien que se sabía exactamente el Antiguo Testamento al pie de la letra era el apóstol Pablo. Alguien que se sabía por derecho, de revés, de norte a sur, de este a oeste, era el apóstol Pablo. Por eso mataba a cristianos. Y luego, cuando Dios se le reveló, entonces en ese momento supo. Él era de quien hablaba todo el Antiguo Testamento. Entonces, por él, Dios ya no se va a acordar de mis pecados y de mis transgresiones. Esa es una de las cosas, por las cuales el Antiguo Testamento, al menos en mi persona, ¿no? Ha marcado mucho, marca muchísimo más que el Nuevo Testamento. Porque las promesas que Dios nos da en el Antiguo Testamento son prácticamente consumadas en Jesucristo. Hola, buenos días, André. Bueno, ya sabiendo eso, vamos con lo que dijo Dios a Jacob. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huyas de tu hermano Esaú. Entonces dijo Jacob a su familia y a su familia y a todos los que estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Quién nos cambia el vestido? ¿Cómo estás, André? ¿Quién nos cambia las vestiduras? ¿Ok? En la Biblia hay algo muy claro. No podemos entrar al reino de Dios, no podemos entrar a la presencia de Dios sin santidad. No podemos entrar con las hojas de higuera. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Nosotros hicimos unos delantales en Génesis 1. Esa es nuestra propia justicia. En Génesis 3, en el libro total de Génesis se ve cómo es que el ser humano siempre trata de cubrirse con su propia justicia. Bueno, también no solo en Génesis, sino realmente en toda la Biblia, cuando las personas de Israel, de la tierra de Israel, le dicen a Dios: tú dinos qué hacer y nosotros lo haremos, fue un reto hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya hacía las cosas por ellos, ¿sí? Imagínense esto: Dios te da la comida, Dios te da el maná, Dios te da un siervo, Dios te da una promesa, Dios te redime, no importa en dónde estés, ¿ok? Pero a ellos no les bastaba eso. Ellos querían tener lo propio. Ellos querían ser como las demás naciones. Las demás naciones que no tenían a Dios. Las demás naciones que Dios no les suplía, sino que ellos mismos tenían que arrancar del fruto de la tierra para poder comer. Así querían ser. Así es el ser humano. ¿Por qué? En Génesis 3 se ve como Adán y Eva quieren coser hojas de higuera para ellos taparse, para hacer delantales. Es decir, delantales solo cubrir lo de enfrente, es decir, solo cubrir como lo que se puede ver, pero estaban desnudos en la parte de atrás, o sea, es decir, todo solo cubría el frente. Ese es el ser humano, solo quiere cubrir lo que alcanzan a ver sus ojos, pero todo lo demás está descubierto. O sea, vamos a hablar un poco chistoso, pero es para que le entiendan, ¿ok? Al hacer Adán y Eva su propia justicia, cuando ellos se vieron desnudos, cuando comieron del árbol del fruto del bien y del mal, pudieron observar que estaban desnudos, entonces querían tapar solo lo de enfrente, ¿sí? Solamente querían tapar lo que podían ver. Entonces, toda la parte trasera, toda la espalda, todas las piernas, etcétera, estaba descubierto, pero ellos no lo veían, ¿no? Ellos literalmente decían: bueno, vamos a hacerle como podamos. Ese es el ser humano tratando de alejarse del pecado bajo su propio esfuerzo. Bajo el propio esfuerzo, ningún ser humano se puede vestir correctamente delante de Dios, porque Dios quiere una vestidura blanca, una vestidura perfecta.
Entonces, esto el ser humano no lo puede lograr por sí mismo. Esto el ser humano jamás es incapaz. Ahora, no es que no quiera. ¿Por qué? Podemos ver cómo el ser humano se esfuerza por agradarle a Dios. Realmente no es que en su condición no quiera. Él quiere hacer el bien, pero no puede, ¿sí? No tiene el cómo. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos la vista de Dios. Y al perder la vista de Dios, nos quedamos con la visión de Satanás. Entonces, ¿a qué va esto? Nosotros, esa es nuestra propia justicia. Adán y Eva nos representan a nosotros tratándonos de vestir solo por enfrente delante de Dios, solo con hojas de higuera delante de Dios, ¿sí? Y Dios no acepta las hojas de higuera. Esa es la vestidura que cambió Jacob de las personas que estaban con él. Por eso es importante que uno de nosotros, de nuestra familia, reciba la salvación, le predique a nuestra familia, le predique a todas las personas que conoce. ¿Por qué? Muden sus vestidos. Entonces, ¿cómo yo te cambio las hojas de higuera por la vestimenta de Cristo? Porque cambio tus obras, cambio la obra que tú hiciste, tus hojas de higuera, tu propia justicia, por el sacrificio de Cristo. Y en ese momento se sellan las vestiduras en ti. En ese momento se sellan, tú tienes el vestido de Cristo. Cuando tienes la fe de que Jesucristo perdonó todos tus pecados y tus obras son obsoletas delante de Dios. Es decir, tus obras eran ese delantal de higuera. ¿Quieren que leamos el... Bueno, vamos a leer el versículo. Génesis 3:7. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el versículo en sí por sí. Alguna persona por ahí dice, no, pero es que ¿en dónde decía que se cosieron delantales? Eso no es cierto. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, eso. Entonces, de eso se trata la vestidura que habla Génesis 35. Esa fue la vestidura que cambió Jacob. Bueno, esa es sombra de la vestidura que cambió Jacob a todo su pueblo, a todos los que estaban con él. Desháganse de los dioses ajenos. Bueno, vamos a hablar ahora de los dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto, como primer mandamiento, déjenme checar si es el primer mandamiento. Éxodo 20. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ven que aquí concuerda con que quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y limpiaos. Bueno, esto va en conjunto. Les podría explicar el y limpiaos de una manera como distinta, pero viene en casi lo mismo. Así que vamos a hablar, quitad los dioses ajenos. Cuando nosotros le predicamos a nuestra familia, cuando nosotros le predicamos a nuestros amigos, cuando nosotros les damos la sabiduría que Cristo nos da mediante la Biblia, entonces nosotros quitamos los dioses ajenos delante de ellos. ¿Quién es ese dios ajeno delante de esa persona? Yo mismo, su propio conocimiento. Vieron que cuando Satanás, por eso es importante leer Génesis primero, cuando Satanás le dice a Adán y a Eva, no moriréis, seréis como Dios. ¿Qué Dios estaba delante de ellos? Entonces voy a ser como Dios. Entonces yo voy a ser un Dios, el Dios ajeno delante de Dios, del verdadero Dios. Tú mismo eres el Dios ajeno delante de Dios. Tu propia justicia, tu propio entendimiento quiere ser mayor al de Dios. Ese es el Dios ajeno al que Dios se refiere. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El corazón del ser humano quedó como corazón de Dios.
quedó como un corazón que quiere estar por encima de Dios. Entonces, por eso, tu corazón te dice, es que Dios no puede existir sin tu aprobación. Dios no puede haber otro Dios que no sea el de tu cabeza. No puede haber otro Dios que no sea el de tu imaginación. ¿Por qué? Por eso tantas denominaciones, por eso tantas interpretaciones de Cristo, por eso tanto alboroto, ¿sí? Porque como cada humano tiene a un Cristo distinto que es el Dios de su mente, tiene a un Dios distinto que es el Dios de su cabeza, tiene a un Dios que no es el Dios real, sino es el Dios que yo creé para mí mismo. Entonces, ese corazón es el que Jacob quita delante de su pueblo, ¿ok? Y ese es el corazón que nosotros quitamos a las personas que amamos. Tú no eres un Dios. No tienes probabilidad de ir al cielo porque tú lo digas. No tienes posibilidad de agradarle a Dios porque tú eres el Dios ajeno del cual Dios se quiere deshacer y no quiere estar frente de ti creyendo que eres un Dios, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte. Al momento de quitar el Dios ajeno, al momento de decir, ok, yo no voy a hacer caso a mis pensamientos, ¿por qué? Porque entonces, ¿eso qué quiere decir? Le estoy haciendo caso al Dios ajeno delante de Dios, del verdadero Dios. Dios falso. Todos nosotros tenemos en el corazón un Dios falso, ¿sí? Un Dios que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es cuando nos da su espíritu, entonces quitamos ese Dios ajeno delante de nosotros, ¿cierto? Delante de Dios. Entonces, limpiaos, recuerden que nadie sin santidad va a ver a Dios. ¿Qué es limpiar? ¿Tú mismo te limpias o te limpia la sangre de Cristo? La sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es hermoso, miren, todo lo que Dios quiere para ti, te lo voy a explicar de manera detallada. Todo lo que Dios quiere para ti es que tú dejes de depender de ti mismo. Quites ese Dios delante de ti, te quites a ti mismo delante de Dios y luego solo confíes en su palabra. Dios ya lo hizo todo por ti. Dios te ama tanto como tú jamás vas a tener una idea. Jamás vas a tener una idea del amor de Dios que tiene por tu alma. Él fue el que te creó, ¿sí? Entonces, Él es quien cubre todas tus necesidades. Él es el hacedor. Él es el que siempre tiene la palabra delante de ti, ¿ok? No eres tú. Entonces, cuando nosotros dejamos de forzar cosas que no podemos hacer, entonces Dios entra. Por eso es que Dios nos pone, ¿no?, en situaciones que a veces no entendemos. A veces nosotros podemos decir, pero Dios, ¿por qué me tienes aquí? Para aprender que solo dependo de Dios. Para aprender que no tengo otra salida si no es el verdadero Dios y no mi propio corazón. Bueno, entonces, hoy vimos el cómo es que Dios bendice ahora. Vieron que después de esto todavía se le seguía diciendo Jacob. Es decir, el ángel hace unos versículos atrás le había dicho, ya no es tu nombre Jacob, sino Israel. Pero si no fue hasta esto, ¿sí?, que Dios le dijo, haz mi altar, y entonces Dios mismo le dijo, ya no te llamas Jacob, ahora te llamas Israel. Fue después de esto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque nosotros no somos el pueblo de Dios hasta que no quitemos el Dios ajeno delante de Él, ¿sí? La ley no es carnal, la ley es espiritual, ¿ok? Eso vamos a entenderlo mejor poco a poco mediante nos vayamos acercando a
Éxodo, Levítico, Deuteronomio, porque toda la Biblia habló de Jesucristo. Es decir, no puedes ser hijo y no puedes tener la promesa sin antes quitar ese Dios ajeno, quitarte las vestiduras que tú hiciste delante de Dios y revestirte por la sangre de Cristo. Después, el nombre es cambiado. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que con su propia justicia pueden ser hijos de Dios. Muy equivocadamente lo piensan así. Muy raramente la gente dice, es que Dios me tiene que aceptar mis medias obras. O sea, las medias cosas que yo hago, Dios las tiene que aceptar. No es cierto. No es cierto. Dios no tiene por qué recibir nada de tu mano. Porque Dios es Dios y Dios es perfecto. Entonces, ¿qué recibe? Cosas perfectas. Dios es justo, solo recibe cosas justas. Dios es santo, solo recibe cosas santas. Entonces no pienses que tu santidad tal vez, y yo pueda herir algunos sentimientos ahorita con lo que voy a decir, pero tu santidad sucia, tu santidad puerca, tu santidad, sí, toda tu santidad mediocre, eso Dios no lo recibe. Dios recibe algo perfecto, algo justo y algo eterno. ¿Sí? ¿Qué es Jesucristo? A Jesucristo. Que Jesucristo te hizo perfecto, Jesucristo te hizo santo y Jesucristo te hizo justo, adepto para entrar a... Sí, claro que sí, Aurelio, hay santidad sucia. ¿Cómo crees que no? La santidad que el hombre intenta tener ante Dios mediante sus obras, esa es una santidad sucia. Esa es una santidad que jamás en la vida Dios va a aceptar. Nadie es perfecto, Jesucristo es perfecto. Entonces, bueno, perdón, yo no dije que nadie es perfecto, Isaac lo dijo, Isaac, y yo le respondí. Para que no sé, es que luego en el video se ve como que si yo lo hubiera dicho y no, yo no lo digo. Yo nada más respondo. Entonces, bueno, esa es la explicación de Génesis 35. Gracias a Dios nos permitió ver y nos permitió saltar de un lado a otro de la Biblia. Por eso es muy importante leer la Biblia, porque las interpretaciones no vienen de nosotros, sino vienen de Dios. Ahora sí voy a responder sus preguntas. Recuerden que yo leo todo. Yo leo todo. Yo leo todo. A ver, todos sus lives van de lo que está hablando, sí. Ah, eso también me lo dicen mucho. Oye, Naman, ¿por qué en cada live siempre dices que Jesucristo perdonó nuestros pecados? ¿Tú ya lo crees? ¿Tú ya crees que Jesucristo perdonó todos tus pecados por la eternidad, eternamente? No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que entre tú escuchas, no a la primera vez, o sea, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña eso. Si quieren se los puedo... Pues les puedo explicar mañana la parábola de las 10 vírgenes. Justamente el oír, pero no sabes cuándo Dios te va a dar la fe. Pero el oír, eso trae la fe. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios una y otra vez, no como una vez a la semana, no, sino todos los días. Danos el pan de cada día, ¿sí? Por eso dice danos el pan de cada día. Porque el hombre vive por la palabra que viene de Dios, ¿sí? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, bueno, un día vas a tener el corazón tan bajo que ese día puede ser el que recibas, ¿sí? Un día puedes saber que Dios puede quitar de enfrente tuyo el Dios ajeno que hay delante de ti y puedes escuchar y puedas recibir, pero tú no sabes cuándo va a ser ese día. Entonces es por eso que yo repito muchísimo lo más importante de la Biblia, que es el Evangelio. Realmente sí. Hola, Dark Luna, sí.
¿Cuánta sabiduría? O las 7 dimensiones. Zul Pinedo dice, ¿y si no predico? ¿Qué pasa cuando un justo no predica? O sea, si no eres justo, pues no habría por qué predicaras. O sea, si no eres justo, no hay razón para que prediques, porque lo único que vas a predicar es muerte, son obras. Entonces, bueno, ¿qué pasa si un justo no predica? El justo es mandado por Dios a predicar. Ay de mí si no predicar el evangelio, podemos ser zarandeados por Satanás. Ahora bien, esto no significa que tú debas prender un live y predicar, ¿no? Puedes predicar con tu familia, puedes predicar con tus amigos, puedes predicar de cara a cara, etcétera, ¿no? No hay impedimento para eso, siempre y cuando seas justo. O sea, si no eres justo, pues ¿para qué predicas, no? O sea, si no eres justo, mejor no puedes predicar, solo vas a predicar muerte. Bueno, eso. Y no, o sea, un justo que no predique no significa que no sea justo. Significa que no está encaminado al el camino que Dios nos envió, porque aquí solo nos envió a predicar. Entonces, ¿puede ser un justo que no predique? Sí, sin problema, no hay ningún problema, pero vas a ser muy zarandeado por Satanás, ese es el detalle. Pero fue Dios el que dio las hojas. ¿Acaso dices que lo dado por Dios es malo? De él viene lo malo y lo bueno. ¿Quieres que te lea un versículo? Está en Isaías, creo. Ahí está. Eclesiastés 11, 15 al 17. Todo viene de Dios, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de la ley y la práctica de las buenas obras. Y es que Dios es tan bondadoso que concede sus dones a los buenos y siempre los hace prosperar. Esto hablando de Cristo, ¿ok? Esto hablando de Jesucristo, porque obviamente el ser humano siempre se quiere poner la corona de ¿qué? ¿Yo? No. Pero para los malos Dios preparó la estupidez y la oscuridad, y el mal los acompañará hasta el día de su muerte. Sí, de Dios viene lo malo y lo bueno. Así que sí, de Él viene todo, y si tú estás en tus obras, que si tú crees que Dios también lo permite, Dios lo permite. Y si tú mueres ahí, entonces vas a estar lejos de la presencia de Dios. ¿Qué me va a pasar si no predico? Es que primero sé justo y luego te digo qué pasa, ¿va? Porque en la otra... Es que en el otro comentario dices, ¿qué pasa si no recibo las vestiduras de Cristo por no predicar? Es que no por predicar recibes las vestiduras las recibes por escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Por fe. Ahora bien, después de eso sí puedes ser justo, no antes. Hola, Dani. Hola, Barrazas. Bendiciones, sierva. Bendiciones, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, el divergente. ¿Cómo estás? Carlos dice, ¿hay más dioses que el mismo Dios? ¿O Dios es el Dios de dioses? ¿Es Jesús? ¿Qué? No, a ver, ya les expliqué que es el falso Dios delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por el corazón del hombre. ¿Cómo estás, Barrosas? ¿Cómo se llama el hijo de Saúl que quedó inválido huyendo? No, ese es Mefiboset. Ese es Mefiboset. Y no es hijo de Saúl, es hijo de Jonatán. Bueno, creo que ya no hay... ¿Qué?
Es que creo que ya no hay más preguntas. Aquí, a ver. Sí, bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Porque estoy viendo, ya te comencé a seguir, etcétera. Pero pues no veo preguntas. ¡Ay! Josué Remedios dice, ¿y cómo se alcanza la justicia? Ok. Vamos a ver cómo se alcanza. ¿Cómo creen ustedes? ¿El ser humano puede alcanzar la justicia por su propia fuerza? ¿Yo algún día podré alcanzar la justicia de Dios? Esto lo preguntó Josué Remedios. No, yo jamás puedo alcanzar la justicia de Dios. Pero Jesucristo sí alcanzó la justicia de Dios. Vamos a sacar los audífonos. Jesucristo alcanzó la justicia que Dios decía. ¿Por qué? Porque él mismo dice, si su justicia no fuera mayor a la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Mateo 5:20 lo dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no es esa, ahí está, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Muy obviamente, todo esto es dicho a un pueblo que no practicaba como practicaban los fariseos. ¿Por qué? Porque realmente los fariseos eran moralmente superiores a todas las personas que ustedes se imaginen. A mí, a ti, a cualquiera, no sé, cualquier presidente, cualquier ícono de religiosidad, lo que ustedes vean, ¿no? Ellos eran los exponentes más grandes. Ahora bien, ¿qué les estaba diciendo Cristo? Ni ellos van a entrar al cielo. Ni ellos van a entrar al cielo, que ustedes los ven tan religiosos, tan pulcros, tan santos, no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros alcanzamos es la de Cristo. Cristo pudo alcanzar la justicia de Dios y Cristo nos regala esa justicia a nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos la justicia de Cristo por nuestra porción. Entonces somos justos por Cristo, así alcanzamos la justicia de Dios, creyendo en que Jesucristo nos justificó de todos nuestros pecados, que Jesucristo dio su vida por nosotros para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, bueno, eso es alcanzar la justicia, teniendo fe en que Cristo lo hizo por mí, en que Cristo me regaló su justicia, en que Cristo alcanzó la justicia por mí. Entonces, Ludwika dice, ¿y cómo sé si soy justo? Ok. Al momento de nosotros ser justificados por Cristo es creer que, perdón, es que invita a los creadores a una partida live. No, pero es que siempre tengo que estar rechazando estas cositas. Bueno, Jesucristo nos hizo justos con su sangre. Entonces, tú eres justo sabiendo que tu vestidura ya cambió, ¿ok? Que Jesucristo te puso su vestidura. ¿Cuál es esa vestidura? La justicia, la perfección, la santidad que Cristo nos da. Que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Cuando tú sabes que Jesucristo fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, es decir, que tú estás libre por su nombre, porque él, o sea, Jesús significa Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces eres justo, eres llamado justo, ya no pecador. En ese momento tú ya no eres un pecador ante Dios, sino eres justo delante de Dios. Eso es saber, la fe, el que esté en tu corazón, no en tu mente, sino en tu corazón. Entonces podemos, imagino que quieres como una prueba, ¿no? Una prueba de, híjole, pero, ok, yo creo que lo creo en mi corazón, pero entonces, ¿cómo lo verifico? ¿No? ¿Cómo es que puedo verificar si yo soy salvo? En toda la Biblia, Cristo se te va a aparecer, ¿ok? Suena un poco, como raro, ¿no? Raro, pero
Jesucristo te va a aparecer en todo el Antiguo Testamento. Vas a poder ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Antes, siendo Saulo, él no podía ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Él mataba a cristianos. Pero luego, cuando Cristo se le fue revelado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Después, cuando ya fue Pablo y no Saulo, pudo ver que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, de quien realmente se trataba era de Jesucristo. Entonces esto es algo muy valioso para nosotros, los justos. Puedes saber que eres justo porque en toda la Biblia puedes ver la justicia de Dios y ya no tu propia justicia. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes ver que eres justo, puedes ver a Cristo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Mañana a las 8:15 de la mañana vuelvo a estar aquí predicándoles el perdón de los pecados. Realmente Barrabás Orlando no dejo de ver que empieza a decir envío guiño, envío guiño, envío guiño. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, Barrabás, escuchando. Gracias, Carlitos, sabes que eres alguien con quien platico todos los días y espero que puedas recibir pronto. Barrabás, perdón, es que... ¡Ay, perdón! Barraza. Perdón. Perdóname. Barrazas Orlando. Hola, buenos días. Sí, perdóname. Me confundí. Bueno, nos vemos mañana, ¿ok? Y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39, sí. Vas a recibir la fe, Carlitos, estoy segura. Pero bueno, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana, ¿ok? Chao.